Coordinador, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, ¿nos puede comentar su opinión sobre la evidencia de espionaje que hay? Bueno, primero quiero comentarles que acabamos de inaugurar esta exposición que trajo nuestro amigo el diputado Reinel Rodríguez, y en ella también hicimos un exhorto a los diputados de todos los partidos para que modifiquemos el presupuesto de egresos, el proyecto que nos enviaron, y destinemos más recursos a cultura y más recursos a turismo. Porque si bien hay una bolsa de turismo que parece grande, todo está destinada a los temas del Tren Maya. Y en el caso de cultura se acabaron los fondos concurrentes, y esto tiene como consecuencia que están bajando los festivales regionales, estatales, municipales, que están bajando los certámenes, que están bajando los programas de cultura que se preparaban entre Estado, Federación y municipios. Entonces, esta exposición nos ha servido también para hacer ese exhorto y bueno, para conocer Tierra Caliente, un lugar que no solamente tiene noticias de violencia, también tiene noticias de cultura. Ahora sí, su opinión espero que sobre salga en alguna parte. La evidencia de espionaje por parte de la Sedena en esta administración, ¿qué opinión tendría? Bueno, primero, insistimos en lo del viernes, sábado, el viernes que nos enteramos. Es importante una investigación sobre quién realizó el hackeo. Porque no solamente puede haber información de contratos que pudiera ser pública, hay información sensible sobre la seguridad nacional. Es de presumirse que se llevaron información sobre grupos delictivos, sobre objetivos delictivos y sobre la seguridad de nuestro país. Entonces tiene que ser una investigación. Segundo, es importante dedicar recursos para la protección de nuestra información, me refiero a la información sensible. Y tercero, bueno, todo este tipo de cosas que vayan apareciendo, pues deben y merecen ser investigadas para ver la certeza, o sea, si es cierto eso. Y segundo, cuáles fueron los motivos para llevarlo a cabo. Porque tampoco podemos dar por cierto algo que se está difundiendo y que no tiene una fuente de personas que lo hayan y hayan dicho cómo lo han obtenido. Parece que el presidente por eso mismo no ha presentado ninguna denuncia, o el Ejecutivo Federal, para que se investigue la FGR esta filtración, bueno, de los audios. Nosotros vamos a poner un punto de acuerdo solicitando la investigación para la protección del Estado mexicano. Esto no quiere decir la parte de comunicación que hacen los reporteros, esa es otra historia. No me refiero a quién puede acceder a los sistemas de este país. Pero no solamente está ahí, también va información personal, pueden ir expedientes médicos, en fin, que son de las personas y que no pueden estar circulando. Y que nos preocupa que esto suceda también en otras instituciones, el Banco de México, por ejemplo, el SAT, la Secretaría de Hacienda, y que se utilice para afectar a nuestro país y para afectar a los mexicanos. Oiga, siendo la Sedena, diputado, o sea, que ya se le otorgaron estas labores de inteligencia y que además pues implica temas ya de seguridad nacional, ¿no es el mayor golpe que se ha dado como a la institución por parte de esta cuestión de seguridad informática, y además que está golpeando también a la institución en temas como esta cuestión de los abusos contra militares, de nombres, de muchas cosas que no debieron haber estado en público así? Primero, insisto en la investigación de quién hackeó. Segundo, esto no es algo que es solamente en México, está pasando en muchas partes del mundo y eso también es una preocupación. Y tercero, en caso de ser ciertas estas cosas que se están filtrando, se están poniendo en los medios, pues se tienen que indagar y ver desde la perspectiva general y no solo las particularidades, porque al final del día no sabemos si se agotaron expedientes administrativos, en fin, no sabemos qué haya sucedido allá. Diputado, ¿entonces puede el presidente decir simplemente que no va a haber investigaciones ni sanciones por estos hechos, o de oficio o alguna instancia debe investigar? Nosotros lo exhortamos para que se haga una investigación y esperemos que se haga la investigación. Nosotros pondremos un punto de acuerdo para que se indague cómo se penetró el sistema de seguridad de este país. Le digo, no solamente por el tema por muchos otros que hay. Diputado, en el tema de la minuta que eventualmente envíe el Senado sobre la ampliación de la participación del Ejército en las calles, ¿el PRI también se va a allanar al dictamen que regrese la colegisladora? Bueno, primero, esperemos que se vote y nosotros exhortamos a que se haga a favor, porque el país está en un momento muy violento. Les pido que vean el video que subió el señor gobernador de Jalisco, en el cual manifiesta que si no ha sido por el ejército mexicano, lo dice textual, hubiera pasado a mayores los incidentes que sucedieron en Zapopan. Y obviamente lamentable la pérdida de vidas humanas, pero él mismo lo dice.
Yo exhorto entonces a los diputados, senadores de MC, que sean congruentes con lo que dice su gobernador. Porque parecería, permítame, parecerían dos discursos. Entonces, eso es importante que se vea ese video. ¿Y por qué? Además, en marzo, que faltan 15 meses del 2024, esa intervención que se dio ahí ya no podría ser. Nosotros no estamos ni militarizando ni haciendo otra cosa más que una extensión. Ni quiere decir tampoco que esa sea la solución para la seguridad de este país. La solución pasa por muchos otros lugares, entre otros, porque los gobernadores se hagan responsables también y que no estemos echando la bola unos a otros. ¿Me decía usted? La misma postura en el PRI, hay división en los senadores. Yo exhorto a los senadores del PRI a que voten a favor. Bueno, pero ustedes se van a allanar al dictamen en caso de que llegue. Primero veamos, yo no puedo hablar así en ese término de allanar. Esperemos cómo llegue y qué cambiaron. Pero insistiremos en la extensión. ¿Ve bien los cambios que se están planteando en el Senado? Yo nomás conozco a los que se han salido por la prensa, no he tenido contacto con los... Principalmente Me son parecen bien, bancada, me parecen bien. ¿Aceptables por parte de la Cámara de Diputados? Yo no soy para hablar por la Cámara de Diputados, pero a mí me parecen bien. Bancada. No puedo hablar por la bancada, pero a mí me parecen bien. De esta ¿Ustedes votación coordinado? depende la existencia de Sí, la pero acá coalición Va por tomamos México. decisiones en colectivo. Y se acabó aquello, desde hace mucho, de que todos había una línea para votar. Hoy se define en esta votación en el Senado y la que habrá próximamente aquí en la Cámara el futuro de Va por México, ¿no, diputado? No, no es así. Nosotros estamos planteando que la alianza se tiene que redefinir en términos electorales, en términos de coalición de gobierno y en términos legislativos. En términos de coalición de gobierno, y eso rechaza lo que usted dice, hace unos días en el Estado de México se votó una ley. Se votó una ley para tener gobiernos de coalición. Eso ¿Les quiere decir avisaron sobre los cambios que se iban a proponer en el Senado? A mí hasta ahora no. A mí hasta ahora no. Diputado, los hechos en Zapopan quizá destrabaron algunas posturas de quienes estaban en duda de votar por estos cambios para que siga la participación del Ejército, de la Marina en tareas de seguridad nacional, cuando vimos que pues realmente si no es por ellos pues no hay capacidad de respuesta para ese poder de fuego. Y lo afirmó además, como usted dice, el señor gobernador de Jalisco, que si no ha sido por la presencia del Ejército, estuviera pasado a mayores. Si esto hubiera sido con la legislación que hoy tenemos en abril del 2024, ahí no hubiera estado esa parte del Ejército. ¿Qué le dice usted al dirigente nacional del PAN, diputado, que dice que de ningún modo se va a aprobar lo que se está perfilando en el Senado y lo que también podría salir aquí en la Cámara, y eso para ellos significa la ruptura de la coalición? Ya, adiós coalición. Pues yo espero que no, porque si no estuviera el Ejército, si hubiéramos tenido otra legislación, en Jalisco no hubiera participado. Y yo le pediría a él, primero, que revise su postura, que nosotros estamos por la alianza y que platique con sus gobernadores. A nosotros nos gustaría en el PRI conocer cuál es la opinión del gobernador de Guanajuato, cuál es la opinión del señor gobernador de Querétaro, que se le están complicando las cosas, cuál es la opinión del señor gobernador de Yucatán o de la señora gobernadora de Aguascalientes, que recibe un estado que se está complicando. Esto no es de posiciones políticas ni de polarizar, esto es de ver la salida para el país. Y hoy la asignatura pendiente en este país se llama seguridad. Y para lograr la seguridad se requieren dos cosas. Primero, acciones de prevención y acciones de combate. Y para eso se requiere la participación de los gobernadores, de los alcaldes y del gobierno federal. No se trata de romper. Aquí usted hablará con los coordinadores. No es demagogia decir, si esta ley no existiera, el Ejército no hubiera participado, cuando la Constitución establece la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior y seguridad nacional. Discúlpeme que difiera, pero el artículo 5º transitorio que se agregó en el Senado en la reforma del 2019 impide que para el futuro las Fuerzas Armadas permanentes participen en seguridad. Ahí le pusieron un límite ya. Diputado, ¿va a hablar usted en este tema con sus pares del PAN, el coordinador Romero y el coordinador Cházaro, o pues ya la votación se va? No, seguramente platicaremos. No hemos les detenido ninguna plática. Bueno, ya veremos en qué términos es la reunión. Moreno, pero que polariza al presidente López Obrador, porque él ayer lo que le contestó a Tere Jiménez de que, bueno, pues que platiquen con sus diputados, que son los que se oponen a la Guardia Nacional. Pareciera que ustedes sí pueden y los otros no, porque no están apoyando esta iniciativa. Yo lo que le digo es el momento de abrir la puerta a una seguridad futura. Y mi experiencia personal es
estas dos formas de atender la inseguridad, la prevención y el combate. Y mi experiencia personal, y por eso funcionó en Coahuila, es cuando los gobernadores se hacen responsables de la coordinación y enfrentan el crimen. Y para esto requieren el auxilio de las fuerzas federales. ¿Y no sería necesario que también empiecen a hablar sobre el fortalecimiento de policías estatales y municipales? Porque parece ser que todo gira en torno de ampliar la presencia del ejército en tareas de seguridad pública. Tiene usted la razón. No hay recursos, o sea... Tiene usted la razón, pero tenemos 20 años hablando de eso. Y le puedo decir, nosotros exigimos hoy más presupuesto, pero cuando hubo presupuesto tampoco se arregló, ¿eh? Y no se fijan responsabilidades. Uno de los puntos que le agrega el Senado es un fondo precisamente para policías estatales y municipales, la preparación. Habla del 2024. ¿No cree que es demasiado tarde? Ahora y por otra parte, si el Senado aprobara esos cambios de comisiones hoy, ¿el PRI se allanaría aquí en la Cámara? Mire, primero, cuando venga lo revisamos, porque si no, pues estamos nosotros negándonos el principio de hacer lo que nos corresponde. Segundo, veamos qué viene con esos fondos del 24. Yo entiendo, pues el presupuesto ya está determinado por los ingresos, pero yo creo que es un buen paso. Pero, insisto, cuando ha habido recursos, tampoco ha habido compromiso. Yo creo que se tienen que sumar compromiso y recursos. Y tenemos que volver a las policías certificadas. Y tenemos que volver a ver la acción de los gobernadores y de los grandes municipios. Porque lo que yo vi en Zapopan es que no se presentó ninguna policía estatal, ¿eh? Coordinador Moreno, en otro tema, las comparecencias de los secretarios de Estado por la glosa, pues en el Senado ya creo que ya hasta se van a acabar y aquí no sabemos nada de eso. ¿Cuándo se establecen? Nosotros vamos a exigir en la Junta de Coordinación Política las comparecencias inmediatas. De hecho, el PRI está presentando un punto de acuerdo para la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y el señor director de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio. ¿Y a los ante el Pleno? Ante el Pleno. Y quedó faltante el secretario de Gobernación, por ejemplo, y digo, pues era un asunto importante. Ahí se va a hacer ¿no? A ver, en estos días estamos en la glosa, que son esta semana y la siguiente, y luego vienen las comparecencias. Pero nosotros estamos solicitando de emergencia, por lo que vimos el pasado fin de semana, la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública y del director de la Guardia Nacional. Y entre otras cosas le vamos a preguntar por qué en ese momento de emergencia traía el subsecretario haciendo campaña para ser gobernador de un estado. ¿Por qué en ese mismo momento? Porque vemos que eso no es consistente ni siquiera con las afirmaciones. No, la vamos a presentar acá. Y eso lo tiene que votar la mayoría. Nada más de espionaje, ¿se vale decir inteligencia cuando no queremos decir espionaje? En la propuesta que se está analizando en el Senado viene crear un organismo similar al Subsemun. El Subsemun nunca funcionó porque todo le cobraban a las policías estatales, a los municipales la capacitación, les daban el dinero y luego les cobraban. Y van a crear otros... Mire, voy a hablar de ahí, de esa experiencia yo la tengo. En el caso de la certificación, los estados pueden tener sus centros certificados para hacer las pruebas de control y confianza. Eso cuesta, pero lo pueden hacer los estados y alguien tendrá que invertir en eso. Pero no, a ver, eso funcionó, Maxi, eso funcionó en muchos lugares. Y le puedo decir Coahuila, y le puedo decir Nuevo León en el sexenio de Rodrigo Medina. La violencia prácticamente desapareció. Y así hay otros lugares. Entonces, ahí se tienen que aplicar los 3 órdenes de gobierno. Y por eso yo digo no polarizar, porque entonces unos dicen que son los gobernadores y otros dicen que son los alcaldes y otros dicen que son el presidente de la República. No son los 3. Pero el factor esencial está en los estados, porque la mayor parte de los delitos son del fuero común. Ya me tengo que ir porque voy a una reunión. Diputado, con los cambios que le hicieron en comisiones, ¿usted ve posibilidades de que planteen cambios aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, no hay que adelantar vísperas, veamos qué pasa acá. Oiga, y sobre el documento que están delineando para contener lo de la inflación, que lo van a presentar cuándo? La segunda quincena de octubre. Tenemos nuestras asambleas. Ahí van a... Ahí vamos a hacerlo. Sí. Sí. Gracias, por favor, una reunión.